Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecitos, noticias y todo sobre el mundo del entretenimiento turco. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un vídeo que, madre mía. Prepárense porque hoy les traigo un notición de esos que te dejan con la boca abierta, un bombazo que involucra a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Sí, Kerem Bürsin. Como ya pudieron ver en el título, la cosa viene fuerte. Y no es un nuevo romance, aunque quién sabe, crucemos los dedos. Hoy vamos a hablar de algo que nadie se esperaba, algo que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a todos, incluyéndome a mí, en completo shock. Estamos hablando de, mejor no les adelanto demasiado. Tienen que quedarse hasta el final para descubrirlo. Antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si aman el chisme turco tanto como yo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo de Turquía. Vamos, un clic no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Gracias. Y ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en esta noticia que tiene a Kerem Bürsin en shock. No creerán lo que pasó. Impactante. A ver, ¿por dónde empezamos? Como saben, Kerem es una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ícono, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Desde su papel en Asteriscos en Kalkap Masterisco, Eda y Serkan, ¿será que es amor? Junto a la bellísima Hande Erçel, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Y aunque la serie terminó hace ya un tiempo, su carrera no ha hecho más que ascender. Lo hemos visto en campañas publicitarias, en nuevas series, en eventos internacionales. Kerem es un hombre imparable. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen perfecta se ve, digamos, un poco empañada? ¿Qué pasa cuando algo inesperado sale a la luz y sacude los cimientos de lo que creíamos saber? Pues eso es precisamente lo que ha pasado. La semana pasada, Kerem Bürsin fue invitado a un prestigioso evento benéfico en ciudad o país donde ocurrió el evento, digamos Estambul. El evento, organizado por una fundación para la protección de la infancia, reunió a lo más granado de la sociedad turca, actores, actrices, cantantes, empresarios y figuras políticas. La alfombra roja brillaba con lentejuelas y flashes, y la atmósfera era de celebración y generosidad. Todo parecía transcurrir con normalidad. Él, como siempre, luciendo impecable, sonriente, amable con todos los presentes. Se le vio charlando con otros actores, como Burak Deniz y Demet Özdemir, firmando autógrafos a fans emocionados, incluso bromeando con los fotógrafos, posando con esa sonrisa que derrite corazones. En fin, la imagen de Kerem Bürsin que todos conocemos y amamos. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que momentos después, se produciría un incidente que cambiaría la percepción que muchos tienen de él. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Según testigos presenciales, y esto es importante recalcarlo, son solo rumores y testimonios, Kerem Bürsin tuvo un altercado con un paparazzi. Sí, como lo oyen. Aparentemente el fotógrafo en cuestión estaba intentando tomarle fotos a Kerem en un momento privado, cuando él estaba hablando por teléfono con quien estaba hablando es otro chisme que les contaré más adelante. El caso es que Kerem, al sentirse invadido, le pidió amablemente al paparazzi que dejara de tomar fotos. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Uno podría pensar que el paparazzi, consciente de los límites de la privacidad, accedería a la petición del actor. Pero la realidad, como suele suceder en estos casos, fue mucho más complicada. Pero, según cuentan, el paparazzi hizo caso omiso a la petición de Kerem y continuó tomando fotografías. No solo eso, sino que según algunos testigos, el fotógrafo se acercó aún más a Kerem, invadiendo su espacio personal y haciéndole preguntas sobre su vida privada, preguntas que, como era de esperar, Kerem se negó a responder. Fue entonces cuando, al parecer, la situación escaló. Los testigos afirman que Kerem se acercó al fotógrafo y le arrebató la cámara, supuestamente borrando las fotos que había tomado. Imagínense la escena. Kerem Bürsin, el galán de la televisión turca, arrebatándole una cámara a un paparazzi en medio de un evento benéfico. Un verdadero escándalo. Ahora bien, es importante destacar que las versiones sobre lo que realmente sucedió varían significativamente. Algunos testigos aseguran que Kerem actuó de forma agresiva, empujando al fotógrafo y gritándole improperios.
Otros, sin embargo, afirman que el actor mantuvo la compostura en todo momento y que simplemente intentó proteger su privacidad. Lo cierto es que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de las dos versiones. Por supuesto, esta información corrió como la pólvora en las redes sociales. En cuestión de minutos, Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de comentarios, especulaciones y acusaciones. El hashtag #Kerem Bürsin fue tendencia mundial en cuestión de horas. Algunos usuarios defendían a Kerem, argumentando que tenía derecho a su privacidad y que el paparazzi se había excedido en su trabajo. Recordaban incidentes similares en el pasado, donde celebridades han sido acosadas por la prensa y han actuado en defensa propia. Otros, por el contrario, criticaban su actitud, calificándola de agresiva e impropia de una figura pública. Argumentaban que al ser una persona famosa, Kerem debía aceptar las consecuencias de su fama, incluyendo la atención constante de los medios. La discusión se tornó acalorada y polarizada, dividiendo a los fans del actor en dos bandos opuestos. Pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente, el paparazzi en cuestión, cuyo nombre se ha revelado como nombre del paparazzi, digamos, Ali Demir, presentó una denuncia formal contra Kerem Bürsin por agresión y robo. Sí, señores, una denuncia formal. Según la denuncia, Ali Demir sufrió lesiones leves durante el incidente y su cámara resultó dañada. Además, alega que Kerem Bürsin lo amenazó verbalmente y lo intimidó para que no publicara las fotos. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación turcos de renombre, como *Hurriyet* y *Milliyet*, y rápidamente se extendió por todo el mundo, llegando a portales de noticias internacionales y programas de televisión de espectáculos. Obviamente el equipo de Kerem Bürsin no tardó en pronunciarse al respecto. Emitieron un comunicado a través de las redes sociales y de su agencia de representación, en el que negaban rotundamente las acusaciones y afirmaban que Kerem nunca agredió ni robó a nadie. Según el comunicado, Kerem simplemente le pidió al fotógrafo que respetara su privacidad y que dejara de tomar fotos sin su consentimiento. El comunicado también indicaba que Kerem estaba dispuesto a cooperar con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que confiaba en que la verdad saldría a la luz. Sin embargo, el comunicado no logró calmar las aguas. Muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron la veracidad de la declaración y exigieron una disculpa pública por parte de Kerem Bürsin. Sin embargo, la polémica no ha cesado. Las redes sociales siguen ardiendo con el tema y la prensa turca no deja de publicar noticias y especulaciones al respecto. Cada día surgen nuevos detalles, nuevas teorías y nuevas versiones sobre lo que realmente pasó. Incluso se han filtrado algunas fotos y vídeos del incidente, aunque la calidad es bastante mala y no se puede ver claramente lo que sucedió. Los vídeos tomados con teléfonos móviles por asistentes al evento muestran una multitud confusa y un altercado verbal entre dos hombres, pero no permiten identificar claramente a Kerem Bürsin ni al paparazzi. Estas imágenes ambiguas solo han contribuido a alimentar la controversia y a generar aún más especulaciones. Pero, ¿por qué este incidente ha causado tanto revuelo? ¿Por qué la gente está tan interesada en lo que pasó entre Kerem Bürsin y el paparazzi? Creo que la respuesta es simple. Porque nos gusta ver caer a nuestros ídolos. Nos gusta ver que incluso las personas que parecen perfectas tienen sus momentos de debilidad. Nos gusta el drama, el chisme, la controversia. Y este incidente sin duda lo tiene todo. Kerem Bürsin, el galán adorado por millones, envuelto en un escándalo de agresión y robo. Es una historia que vende, una historia que genera clics y comentarios, una historia que nos permite sentirnos superiores, aunque sea por un momento. Además, este incidente plantea un debate importante sobre los límites de la privacidad y el papel de los paparazzi en la sociedad. ¿Hasta dónde pueden llegar los fotógrafos para obtener una foto? ¿Qué derechos tienen las figuras públicas a proteger su intimidad? ¿Existe un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy delgada, y este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer límites claros y definidos. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. Después de toda esta información, después de todo este drama, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem Bürsin y el paparazzi? Pues sinceramente no lo sé. Nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Ni siquiera los testigos presenciales pueden ofrecer una versión completamente objetiva de los hechos,
ya que cada uno tiene su propia perspectiva y su propia interpretación de lo sucedido. La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto intermedio entre las dos versiones. Lo que sí sabemos es que este incidente ha tenido un impacto negativo en la imagen de Kerem Bürsin. Aunque muchos de sus fans lo siguen apoyando incondicionalmente, defendiéndolo a capa y espada en las redes sociales, otros se han mostrado decepcionados por su actitud. Incluso algunas marcas que trabajaban con él, como nombre de una marca, digamos, una marca de ropa deportiva, han reconsiderado su relación comercial, temiendo que el escándalo pueda dañar su imagen. La incertidumbre sobre el futuro profesional de Kerem Bürsin es palpable, y muchos se preguntan si este incidente marcará un antes y un después en su carrera. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Estoy segura de que Kerem Bürsin saldrá adelante de esta situación. Es un hombre talentoso, carismático y trabajador. Tiene una gran base de fans que lo quieren y lo apoyan. Y sobre todo tiene la capacidad de aprender de sus errores y seguir creciendo como persona y como artista. La clave para superar esta crisis será reconocer sus errores, si los cometió, pedir disculpas públicas, si es necesario, y demostrar con sus acciones que está comprometido con el respeto a la ley y a la privacidad de los demás. Y hablando de otros chismes. ¿Recuerdan que les dije que Kerem estaba hablando por teléfono con alguien en el momento del incidente? Pues bien, según algunas fuentes, la persona al otro lado de la línea era su ex, Hande Erçel. Sí, Hande Erçel. Aparentemente los dos actores han estado en contacto últimamente y han retomado su amistad. Algunas fuentes incluso afirman que han sido vistos juntos en varias ocasiones, cenando en restaurantes exclusivos y paseando por las calles de Estambul. Imagínense el revuelo que causaría si confirmaran su reconciliación. Sería una bomba mediática de proporciones épicas. Pero de momento todos son rumores, alimentados por las publicaciones enigmáticas de ambos en sus redes sociales y por los comentarios de sus fans más fervientes. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este notición de Kerem Bürsin. Vaya que nos dejó en shock. Resumiendo rápidamente, Kerem Bürsin se vio envuelto en un altercado con un paparazzi en un evento benéfico, fue denunciado por agresión y robo, y su imagen pública se ha visto afectada. Además hay rumores de que ha retomado el contacto con su ex, Hande Erçel. Un culebrón en toda regla. La vida de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todo este chisme. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene razón en defender su privacidad? ¿O creen que se excedió en su reacción? ¿Creen que Hande Erçel jugará algún papel en este drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre intento responder a todos sus comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Un clic no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo.